¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo un día más al canal. De nuevo con vosotros un vídeo de averías. En este caso se trata de una Peugeot Partner del año 2018 con motor diésel 1600, 55 kilovatios y código de motor BH02. En este caso vamos a ver una avería que, bueno, es bastante sencilla, pero bueno, veremos algunas cositas, algunos matices que seguro os parecerán interesantes. Bien, la queja de nuestro cliente. Pues nuestro cliente se queja de que a veces se enciende el testigo del ESP al frenar. El ESP, para aquellos que no lo sepáis, es el sistema de control de estabilidad del vehículo. Es el sistema que permite devolver el vehículo a su trayectoria correcta cuando, por ejemplo, hemos tomado una curva con exceso de velocidad, o cuando, por ejemplo, circulamos sobre hielo o nieve y, bueno, pues debido a las condiciones el vehículo se sale de su trayectoria. Y bueno, pues este sistema, mediante unos bloqueos de rueda controlados, pues bueno, tratará por todos los medios posibles de devolver el vehículo a su trayectoria correcta y evitar un accidente. La verdad que es un sistema que a mí me gusta bastante, lo he probado y funciona muy bien. Da un poco de miedo, pero funcionan muy bien. La verdad es que funcionan muy bien. A mí me gusta bastante. Bien, pues continuamos. Pasamos nuestro vehículo al taller, hacemos nuestra inspección preliminar y bueno, descubrimos como que el vehículo no le funcionan las luces de freno. Al menos cuando ha llegado al taller, pues no le funcionan las luces de freno. El cliente no lo sabía, pero sí que nos había comunicado que cuando frena, a veces pues encendía el testigo del ESP de forma esporádica, de forma muy rápida. ¿De acuerdo? Bien, no habiendo encontrado ninguna otra avería en nuestra inspección preliminar, pues pasamos a nuestra máquina de diagnosis. Aquí tenemos varios códigos de averías. Uno de ellos, por ejemplo, aquí en el calculador del motor, bueno, pues el U1213, que es un fallo de comunicaciones. Como ya sabemos, todos los códigos que empiezan por U son fallos de comunicaciones del vehículo. ¿De acuerdo? Bien, vemos que este código se repite dos veces. ¿De acuerdo? En uno está como fugitivo y en el otro está como permanente. Aparte de esto, tenemos un código en la BSI, que es el F5FF, defecto de reinicialización imprevista de la caja de servicio inteligente. Tenemos el P0421, precatalizador detectado ausente, también está fugitivo. Y en el sistema del ABS, pues tenemos también nuestro código C0040, que nos habla del captador de pedal de freno, incoherencia, y también está como fugitivo. Bien amigos, como ya sabéis, cuando hacemos diagnósticos de averías, bueno, pues tenemos que tratar de ser lo más ortodoxos y lo más técnicos posibles. Y bueno, pues el protocolo pues nos haría pensar de que de todos estos códigos que se nos presentan aquí, bueno, pues deberíamos de pasar a investigar directamente el código U1213, fallo de comunicaciones, porque lo tenemos permanente. Los demás están como fugitivos, que han podido ser algún fallo esporádico que ha provocado en algún momento, pues por un mal contacto, por una caída de tensión de la batería, por, bueno, hay infinidad de causas que pueden provocar este tipo de averías
Y bueno, pues lo que nos dice el protocolo pues sería investigar el código que tenemos permanente, el que está siempre ahí, ¿de acuerdo? Que nos habla de un fallo de comunicaciones del calculador con el ESP. ¿De acuerdo? Pero también, bueno, en el diagnóstico de averías, pues tenemos que dejarnos de llevar un poco y guiarnos por nuestra intuición y por nuestra experiencia. Entonces, en este caso, lo más apropiado, y contando con la pista que tenemos de que no funcionan las luces de freno, pues yo creo que lo más apropiado sería investigar el código C0040, que nos está hablando del captador del pedal de freno, de una incoherencia en este interruptor, que aunque se presenta como fugitivo, pero tenemos la evidencia de que al menos en nuestro taller pues ha fallado y no funcionan las luces de freno. ¿De acuerdo? ¿Por qué se genera este código de averías? Bueno, pues para saber por qué se genera este código de averías, pues bueno, lo más apropiado sería conocer un poco el sistema que estamos diagnosticando. Como ya sabemos todos, bueno, pues tradicionalmente el interruptor del pedal de freno se ha utilizado pues para encender las luces de freno. Pero en los vehículos más modernos, con más sistemas electrónicos, más sistemas de ayuda a la conducción, bueno, pues también se necesita saber cuándo se está frenando el vehículo para que, bueno, pues diferentes unidades de control de diferentes sistemas pues sepan cómo actuar de una manera o actuar de otra. ¿De acuerdo? Estas unidades que se sirven de esta señal, bueno, pues entre ellas tenemos la unidad de control de motor, que bueno, pues utilizará esta señal para cortar la alimentación de combustible o para modularla de alguna manera durante el frenado, ¿vale? Para evitar que el motor siga aportando parte del motor a las ruedas. ¿De acuerdo? El sistema de control de crucero, evidentemente, este sistema, bueno, pues necesita saber cuándo el vehículo está frenando para pasar al modo stand-by y dejar el control de la aceleración al conductor, ¿de acuerdo? Para evitar provocar accidentes. La transmisión automática. Bueno, pues además de otras funciones, pues una muy importante es impedir que accidentalmente podamos pasar la palanca de cambios a una posición de marcha, ¿de acuerdo? Y que el vehículo comience a andar de forma inesperada, de forma incontrolada. Sabéis que todos los vehículos automáticos pues disponen de un bloqueo en la palanca que impide pasar desde la posición P a cualquier otra posición mientras que no se haya pisado el interruptor de freno, ¿de acuerdo? Y bueno, otra de las unidades que se sirve de esta señal pues la unidad de control del ABS, evidentemente, para saber cuándo debe de actuar y cuándo no debe de actuar. ¿Ok? Entonces, claro, cuando falla el interruptor de pedal de freno, pues son varias las unidades, como hemos visto antes, que van a detectar que ocurre algo con este circuito. ¿De acuerdo? Ya hemos visto antes que hemos visto un fallo de comunicaciones que se ha registrado en la unidad de control de motor, y también hemos visto otro fallo que se ha registrado en la unidad del ABS. ¿De acuerdo? Por eso este código de averías podemos verlo en unidades que no tengan que ver directamente con el sistema de freno. ¿Ok? Puesto que estas unidades, bueno, pues se sirven de alguna manera de esta señal pues para sus funciones específicas. ¿Dónde se ubica el interruptor de pedal de freno? Bueno, pues parece obvio pensar de que el interruptor se suele encontrar en la parte superior del pedal de freno, siempre cerca de él, evidentemente.
que estos serían los interruptores de tipo mecánico. Pero no olvidemos que también hay interruptores que son accionados hidráulicamente, y estos los vamos a encontrar en la línea de freno de alta presión o bien en la propia bomba de frenos, ¿de acuerdo? Así que si alguna vez buscáis el interruptor cerca del pedal y no lo encontráis, pues posiblemente lo encontraremos, como ya hemos dicho antes, en las tuberías o en la propia bomba. Bien, pues ya que sabemos cómo funciona nuestro interruptor y sabemos dónde encontrarlo, bueno, pues vamos a estudiar un poco su diagrama eléctrico. En este caso es un interruptor doble de 4 patillas, es muy sencillito, pero lo que sí tenemos que tener claro es en la representación esquemática, bueno, pues cómo está dibujado nuestro interruptor y saber qué significa cada cosa y qué es lo que hace. En las representaciones esquemáticas, bueno, pues suelen variar de un fabricante a otro, ¿de acuerdo? Pero en este caso, bueno, pues nos fijamos de que tenemos 4 contactos, 1, 2, 3 y 4, y que tenemos aquí una flechita que nos indica cómo se encuentra el interruptor en su posición de reposo. En este caso, como se trata de un interruptor sencillo, bueno, pues esto no tiene mucha importancia, pero sí tenemos que habituarnos a fijarnos bien en este tipo de esquemas, en este tipo de representaciones y de indicaciones, porque hay otros interruptores, hay otros componentes mucho más complejos que, bueno, pues nos dicen cómo funciona y cómo debemos encontrar el componente en su posición de reposo y en su posición de trabajo. En este caso, pues nos dice de que en su posición de reposo los contactos se han movido hacia la izquierda y, bueno, pues ha cerrado los contactos 1 y 2, y los contactos 3 y 4 permanecen abiertos, ¿de acuerdo? Como vemos en el esquema, los contactos 3 y 4, bueno, pues tiene una alimentación 15, es decir, bajo llave, y en el contacto 4 va directamente a la unidad de control de motor. Por tanto, intuimos que los contactos 1 y 2 serán los que se utilizarán para encender las luces de freno. Por tanto, con el interruptor en reposo tendremos los contactos 1 y 2 cerrados y los contactos 3 y 4 abiertos. Esto quiere decir que el interruptor en su posición de reposo está desmontado de su ubicación en el pedal de freno. ¿Por qué sabemos esto? Bueno, pues porque los contactos 1 y 2 están cerrados, ¿de acuerdo? Hay dentro un muelle, dentro del interruptor hay un muelle que hace que los contactos 1 y 2 permanezcan cerrados en su posición de reposo. Por tanto, cuando el interruptor está montado en su alojamiento y el pedal de freno está suelto, pues el propio pedal vencerá el muelle interno del interruptor, moviendo los dos contactos hacia la derecha, cerrando el contacto 3 y 4 y dejando los contactos 1 y 2 abiertos, de forma de que cuando el pedal está suelto, las luces de freno están apagadas, pero la unidad de control de motor tendrá los contactos cerrados y sabe, de esta forma, sabe que el pedal está suelto. Cuando pisamos el pedal de freno, el muelle interno del interruptor mueve los dos contactos hacia la izquierda, abriendo la línea 3 y 4 y cerrando la línea 1 y 2. Es decir, la unidad de control de motor deja de recibir la alimentación que le llegaba desde el terminal 15 y los contactos 1 y 2 se cierran y hacen que se
iluminen las luces de freno. ¿De acuerdo? Es un circuito muy sencillo, pero tenemos que tener en cuenta cómo funciona realmente este interruptor para poder aplicarlo en otro tipo de componentes. ¿De acuerdo? Bien, ¿por qué se genera este código de averías? Pues bueno, nos habla de una incoherencia. La incoherencia puede ser fácilmente de que cuando hemos pisado el freno se ha abierto la línea 3-4, pero no se ha cerrado la línea 1 y 2. Por lo tanto, la unidad de control de motor sabe que de alguna manera algo está fallando en el sistema. Algo no funciona bien. ¿De acuerdo? O también puede ocurrir lo contrario. Es decir, que cuando nosotros pisamos el pedal de freno, pues se enciendan las luces, pero no se abra el contacto 3 y 4. Entonces la unidad de control de motor van a notar una deceleración en el vehículo, pero no sabe por qué está ocurriendo esto. Y es sencillamente porque este contacto no se ha abierto cuando hemos pisado el freno. ¿De acuerdo? Entonces esto hace que la unidad pues genere un código de avería. Bien, aquí podemos ver nuestro interruptor. Como podéis ver, bueno, este es un interruptor donde esta varilla es autoajustable. Es decir, cuando lo montamos, esta varilla está mucho más salida cuando es nuevo, ¿de acuerdo? Pero cuando lo montamos en su posición, bueno, pues retrocede hasta, por un sistema de trinquete, retrocede hasta su posición de trabajo, ¿de acuerdo? Bien, como podemos observar, pues la varilla que hace contacto con el pedal pues está un poco más introducida hacia adentro de donde debería, y por tanto está continuamente indicándonos el contacto número 3 y 4 están cerrados y el contacto 1 y 2 están abiertos. Por tanto, el terminal B56 de la unidad de control siempre va a tener corriente bajo llave proveniente aquí del terminal 15, y los contactos unidos siempre están abiertos. Por eso no encendía las luces de frenos cuando inspeccionamos nosotros el coche en el taller. Bueno, cuando quiero decir siempre, pues bueno, me entendéis que falla esporádicamente. Entonces, ¿qué ocurre? ¿De dónde viene la incoherencia? Pues la incoherencia viene de que pues la unidad de control de motor le está llegando una señal de que el pedal de freno está suelto, y al mismo tiempo denota que hay una deceleración en el vehículo y el pedal del acelerador también está suelto. Entonces la unidad sabe que hay algo que no funciona bien. No podemos tener una fuerte deceleración cuando no estamos frenando. Entonces ahí es donde se genera este código de averías. Y nada más, amigos, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, bueno, pues suscribiros al canal. No olvidéis de hacer comentarios, preguntar lo que necesitéis, compartir los vídeos con vuestros amigos y las redes sociales. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.